Buen día. Mi nombre es Gabriela Gallego y presento la ponencia Lenguaje inclusivo en un corpus de Twitter, propuesta metodológica. En esta presentación abordaremos los temas de introducción, metodología, resultados y conclusiones. Primeramente, cabe mencionar que este trabajo surge dentro del proceso de desarrollo de la tesis doctoral Diseminación del lenguaje inclusivo con perspectiva de género en el discurso ordinario. Se pretende contrastar el uso real del lenguaje inclusivo con perspectiva de género en el discurso cotidiano. Esto nace debido a la recomendación por instancias gubernamentales de México de utilizar ciertos términos recomendados y evitar aquellos que se consideran no gratos o no recomendados. A raíz de esta iniciativa es que pues inician los procesos de esta tesis doctoral para conocer si efectivamente el uso y la pues distribución, digamos, de estos materiales han realmente causado algún cambio en el discurso ordinario o cotidiano y no tanto o no solo en los discursos que podríamos llamar políticamente correctos. Dentro de la metodología de la tesis doctoral hay un apartado o un capítulo que tiene que ver con la creación de un corpus de Twitter única y exclusivamente pues con el propósito de este tema, ¿no? Primeramente, se seleccionaron dos textos, los cuales promueven estos términos recomendados en la Ciudad de México. De ahí se rescataron 60 palabras positivas o de uso recomendado y 145 de uso no recomendado. Cabe aclarar que son dentro de estas mismas materiales, guías y manuales donde se puede reconocer que hay más términos clasificados como no recomendados que como recomendados y obviamente todos bajo la perspectiva de género. Una vez ya seleccionados todos los términos, se crearon estas listas que podemos ver en el pequeño ejemplo, en esa gráfica, que se dividieron en el manual de comunicación no sexista hacia el lenguaje incluyente. De ese manual se rescataron términos recomendados, así como términos no recomendados, y de la guía del uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de derechos humanos y perspectivas de género de la Ciudad de México, también se tomaron términos recomendados, así como no recomendados, obviamente evitando la duplicación de estas palabras. Para poder crear el corpus de Twitter, entonces se tomaron todos estos términos, que fueron 205 términos en total, tanto recomendados como no recomendados, y se procedió a buscar término por término dentro de un software llamado Twitter Binder, que 7 días, en el cual uno paga una licencia especial para que se te permita generar ciertos reportes con un tope máximo de 10,000 tweets en 7 días. Esto es buscar, por ejemplo, la palabra ciudadanía, uno la pone en el buscador y te genera un reporte de cuántas veces se utilizó la palabra ciudadanía durante un periodo de una semana, teniendo como tope la cantidad de 10,000 tweets. Es decir, si en esa semana el término ciudadanía se utilizó más de 10,000 veces, lo más que se te va a contabilizar es 10,000. Y se tomó la semana del 15 al 21 de mayo del 2021 y así se obtuvieron entonces dentro de los reportes un estimado pues de 10,000 tweets por cada palabra o las veces que estas palabras fueran empleadas. Una vez seleccionados los reportes ya establecidos y hechos, se optó por crear una base de datos. Esta base de datos contó con 1,116,599 tweets, pero se tenía que depurar. Esto es, se debía analizar que los términos, tanto recomendados como no recomendados, fueran empleados únicamente como sustantivos, no como acciones, no como adjetivos, sino como sustantivos. Además, que tenían que ser solamente tweets originales. Esto es, que no se contabilizaran aquellos retweets, es decir, las respuestas que se daban a una primera idea.
Para poder evitar la duplicidad de enunciados y esto contabilizar pues más de una vez alguna palabra y pues que ahí hubiera una discrepancia en cuanto a números. Finalmente, una vez hecha toda la depuración, se contó con un total de 849,226 tweets de carácter original, es decir, sin repeticiones. Cada uno de estos archivos fue generado en Excel. Es muy interesante saber que la herramienta de Twitter Binder te permite no solamente conocer la cantidad de veces que una palabra fue utilizada, te da el tweet eh, completo, así como el usuario. También te comenta quiénes son los usuarios que más interactúan con ese término y te ayuda bueno, para los que trabajan un poco más en la mercadotecnia, a saber la monetización de cada uno de esos tweets, lo que es tendencia, lo que es no es tendencia perdón, e incluso te permite visualizar imágenes, posters que utilicen esta palabra y que no cuente como un tweet como tal, pero sí como el uso o la aplicación. Y finalmente, te da un dato a una manera muy escueta de la localidad o de donde se supone surge ese tweet. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo queramos nosotros percibir, el hecho de poder nosotros o tener la opción de proporcionar nuestra ubicación delimita un poco el saber si geográficamente la palabra está bien reconocida. Ya una vez que se tienen los reportes, entonces se convirtieron al archivo TXT para proceder a la utilización del software Laxbox y poder crear entonces el corpus. Ya una vez creado, se etiquetó con TagAnt y se realizaron las concordancias, la frecuencia de concordancias en ANCOC. Ya que se tenía toda esta información y que se contaba pues con el número de veces que cada uno de los términos se había empleado, se tomó para su jerarquización o su presentación de resultados, se tomó por mediana la cantidad de 313 concordancias, es decir, los hits. Todas aquellas palabras que se presentaran más de 313 veces, entonces serían contabilizadas o tendrían sentido que se pudieran presentar como resultados dentro de esta investigación. Aquí tenemos un ejemplo, como tal compañera, se registró un total de 4,189 veces dentro de este corpus. Colega, 3,503 veces. Algunos resultados o los que se tienen al momento es que las palabras o los términos recomendados con mayor cantidad de hits fueron compañera, colega, profesorado, compañero, alumnado y niñez. Asimismo, algunos de los términos no recomendados que presentaron la mayor cantidad de frecuencias fueron puto, joto y chula. Y si podemos pues comparar la cantidad de veces que aparece un término recomendado contra uno no recomendado, pues sí es considerable la diferencia. Asimismo, podemos identificar que estas palabras son consideradas pues altamente ofensivas en el caso de puto o joto, ¿no? En conclusión, podemos ver o se pudo percibir que los términos recomendables o aquellos sugeridos por las guías y los manuales efectivamente se encuentran dentro de un discurso tecleado, quizá no de la manera o la cantidad de números que se hubiera proyectado o se quisiera o se esperara, pero sí aparecen. Todos los términos recomendados mostraron al menos alguna concordancia o algún hit, lo cual supone que pues sí se está permeando estos términos dentro de un discurso un poco más ordinario o más cotidiano. Asimismo, finalmente podemos entender o concebir que el lenguaje evoluciona a través del uso que la sociedad le da y no necesariamente va a estar de acuerdo con las propuestas de las autoridades gubernamentales u otras instituciones o agendas que puedan impulsar algunos términos que quizá pues no sean tan necesarios para una sociedad un poco más cotidiana, un uso más cotidiano u ordinario. Finalmente, no me queda más que agradecerles y espero que esta información sea pues interesante y grata hacia todos ustedes.
Me despido, muchas gracias.